¿Qué tal, tácticos? Reciban un saludo de impacto en cualquier lugar del planeta donde te encuentres. Yo soy Roberto Rialba y estas son Notas de Impacto. El día de hoy vamos a estar viendo en el video un tema que se llama ¿Cómo elige un delincuente a su víctima? A continuación voy a compartir contigo la presentación para que me puedas seguir allí rápidamente. Comparto entonces la presentación contigo acá. Vamos a colocarla y prontamente la tendrás en tu pantalla. Allí la tienes, mi querido amigo. ¿Cómo elige un delincuente a su víctima? Allí puedes ver una breve semblanza de mi persona que la puedes entonces leer a tu gusto y por supuesto vamos a entrar a este estudio el día de hoy. ¿Cómo elige un delincuente a su víctima? Obviamente tenemos factores que propician un delito. ¿Y cuáles son esos factores que propician un delito? ¿Por qué se propicia ese delito? Vamos a verlos entonces aquí, porque hay dos tipos de factores que propician el delito. Factores externos y factores internos. Vamos a ver entonces por los momentos los factores externos que favorecen el delito. Comenzando entonces con una ausencia de una política de seguridad ciudadana coherente y sostenible en el tiempo. Obviamente, políticamente no hay una continuidad en los diversos mandos que existen en los países para poder entonces llevar consuetudinariamente o consecutivamente las políticas de un gobierno a otro. Eso hace pues que sea difícil el que se proyecte en el tiempo una política de seguridad. Por otro lado, también tenemos la falta de implementación de planes para educar a la población en la restitución de valores morales y éticos. Estamos al frente en estos tiempos de lo que es la destrucción de la familia como base fundamental de la sociedad que se ha venido estudiando desde por décadas. Y eso está haciendo que al no implementar estos planes, al no tener a través de los medios de comunicación algún tipo de incentivo para restituir valores morales y éticos, pues sea mucho más difícil y favorezcan entonces el delito. Por otro lado, tenemos la impunidad. Vemos también que en la parte de la justicia, penalmente no hay una sanción correcta, eficiente y efectiva hacia aquellos que cometen los actos y hechos punibles. Y a su vez tenemos una carencia de programas estratégicos que guíen y generen una actitud preventiva en el ciudadano ante la delincuencia. Obviamente necesitamos pues ciertos programas que la sociedad se involucre en tales programas de tal forma de que la niñez y la juventud puedan entonces y ser influenciadas y alcanzadas por estos programas que generen actitudes positivas. Por otro lado, obviamente tenemos el fracaso en los programas de reinserción de las personas que han cometido un delito. Hay países que tienen ciertos programas de reinserción. Yo digo que son la mayoría en Latinoamérica, sin embargo, no son lo suficientemente efectivos como para poder generar una reinserción contundente en cada uno de aquellos reos que están entonces o que han cometido un delito y han entrado a estos programas. Estos son factores externos, obviamente fuera de lo que tal vez tú y yo podamos alcanzar. Sin embargo, tenemos factores internos que sí están a tu alcance y a mi alcance. Vamos a ver cuáles son estos factores internos que puedan favorecer el delito. Y el primero de ellos es la operación avestruz. No existe nada, no pasa nada. La negación de algunas personas a interiorizar la realidad criminal en cada país. La gente no quiere saber por algunas creencias de esas que dicen, si nombras mucho, eso te va a sobrevenir. Entonces, ese tipo de creencias que es negarse a lo que es la realidad que está pasando, es lo que llamamos entonces operación avestruz, que no quiero ver absolutamente nada. Por otro lado, no asumir un estado de alerta adecuado al entorno en donde nos desenvolvemos es otra de las faltas cometidas por cada uno, por ti, por mí y por cada uno de los que vemos en la calle. Siempre hay trenes del metro o de transporte público en donde la gente está embelesada en sus celulares o con sus auriculares oyendo música sin estar atento a su entorno. Eso puede entonces favorecer la comisión de un delito y eso no tiene nada que ver el gobierno, son factores internos que tú también puedes controlar. Veamos entonces la confianza excesiva en personas extrañas. Obviamente
yo puedo confiar en ciertas personas hasta cierto límite, ¿ok? Siempre no ser excesivo en cada una de mi confianza a personas que no son del todo conocidas hacia mí. Y por otro lado, la falta de uso del sentido común en los ciudadanos, que a veces es el menos común de los sentidos. Si hay algo que tú puedas sospechar, detectar, intuir, hazle caso. Eso puede ser una alerta que internamente te está llevando a prever cierta situación. Así que tenemos factores externos e internos. Ahora bien, una vez que veamos esto, tenemos una ecuación que propicia la comisión de un delito. Y aquí tienes esta ecuación. Tenemos un delincuente, una víctima y obviamente la oportunidad. ¿Qué es y cómo elige un delincuente su víctima? Pues bien, la ecuación que propicia la comisión del delito nos da la clave. Si rompemos alguno de estas aristas, alguno de estos factores que propicien esta ecuación, pues vamos a tener la clave fundamental para ello. ¿En qué lado estamos nosotros? Obviamente del lado de la víctima y de la oportunidad. Si hay un delincuente y hay una víctima, pero no hay oportunidad, es decir, tú no le das la oportunidad a esa persona a que propicia el delito, pues simplemente no hay una comisión de un delito. No la va a haber porque no tiene la oportunidad. Por los siglos de los siglos han existido delincuentes y siempre hay víctimas, pero estas víctimas, si no propician la oportunidad, no va a llegar a ser que el delincuente cometa sus fechorías. Obviamente, si no hay delincuente y hay una víctima de una oportunidad, no hay ningún delito. Y si hay la oportunidad, pero no hay una víctima en sí, no hay una generación, no se puede generar una comisión de delito porque no hay a quien asaltar. Entonces, ahí puedes ver que el delincuente siempre va a estar al acecho. Y una de las cosas que nosotros podemos estar pendientes es de mantenernos en el entorno siempre apercibidos de lo que está pasando allí. Un delincuente elige una víctima en sí es cuando una de estas personas no está de acuerdo en el contexto a la conciencia situacional de un sector. Un delincuente ve y estudia a su víctima de acuerdo a su grado de empatía que tenga con el entorno. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para no llegar a ser víctimas y romper lo que es la ecuación que propicia un delito va a ser la siguiente. Manejar los estados de alerta. Esos estados de alerta los hemos visto a través de varias metodologías. Y en este caso te quiero presentar este código de colores que se asimilan a lo que son los estados de alerta mental. Una condición blanca, una condición amarilla, una condición naranja, una condición roja. ¿Hacia dónde nos vamos a llevar a esto? A este punto. Veámoslo entonces. Cuando estamos en una condición blanca, eso significa que uno está desatento, distraído, caracterizado por un soñar despierto o preocupado. No se dará cuenta del peligro hasta que literalmente los tengan agarrados del cuello. Es decir, un delincuente se va a dar cuenta de que tú no estás a tono con el entorno por estar en una condición blanca. Y la gente se da cuenta de ese tipo de cosas. Andas en la calle y no estás pendiente de lo que está pasando. Entonces, no es el estado de alerta adecuado. Tienes que estar de acuerdo a una conciencia situacional, de acuerdo a lo que estás en tu entorno. Por otro lado, tienes los estados de alerta, o en los estados de alerta tienes la condición amarilla. Y en este estado se está atento a los alrededores y es difícil de sorprender. Cuando tú estás alerta manejando la condición amarilla, es precisamente una alerta relajada en el cual sí tienes conciencia de lo que está pasando en tu entorno. No esperas ser atacado, pero responde a una posibilidad de que esto pueda generarse. Es decir, te mantienes alerta. Por otra parte, la condición naranja es un elevado nivel de alerta con un punto de atención específico que será la persona, objeto o cosa que llame la atención. Y lo más importante es leer su lenguaje corporal. Ojo, lo que parece sospechoso es sospechoso. Así que esta es el estado en el cual tú tomas las decisiones de las acciones que vas a tomar. Y, por otro lado, tenemos entonces la condición roja. La clave es que usted está preparado mentalmente para un conflicto y puede actuar si la situación lo requiere. Su principal enemigo es el tiempo de reacción. Si no está atento a lo que lo rodea y no ve a ese tipo sospechoso, podría ser dominado por él antes que puedas formular una defensa efectiva.
Y ojo, mis queridos amigos, aquello que no está planificado, probablemente no lo vayas a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienes una secuencia de ejecución. En cada una de las cosas que vayas a hacer, que debes preverlas y debes estar atento a haberlas pensado con antelación para poder tener una posible respuesta a una situación. Es decir, tu condición roja va a responder al entrenamiento previo que hayas tenido. Si no, no la vas a tener a tu favor. Entonces, nuestra recomendación, mantente siempre en un estado de alerta entre amarillo y naranja. Esa es la condición en la cual debes actuar. Por último, ¿cuáles son las conclusiones finales? Número 1, mantén el factor sorpresa a tu favor, evita las rutinas y esto alterará y dificultará los escenarios propicios a un delito. Nunca dejes el factor sorpresa hacia el otro, ten el factor sorpresa a tu favor. Por otro lado, conserva su estado de alerta adecuado al lugar donde se encuentre, es decir, en amarillo o en naranja. Y si estás en tu casa, pues el blanco será el estado de alerta pertinente. Sin embargo, mantén tu estado de alerta de acuerdo al entorno en donde te encuentres. Y por último, tenga en mente un plan alternativo de acción. Siempre debes pensar en qué es lo que puede pasar ante una situación tal o cual. Si no estás preparado mentalmente, no vas a poder actuar y no vas a poder tener una respuesta efectiva y eficiente. Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí nuestras recomendaciones, a grosso modo, porque esto fue una ponencia, un conversatorio que tuvimos ya hace algún tiempo, en donde charlamos un par de horas de esta situación y dimos estadísticas a nivel de Latinoamérica de los robos que estaban aconteciendo em, más asiduamente. Entonces, ya esto fue un pequeño tips, el cual quise compartir contigo y por supuesto, como siempre, quedamos acá en Impacto firmes y dignos. Dios te bendiga. Maranata.